Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Pichardo Corpus. Yo les voy a platicar sobre una propuesta de un indicador de congestión vehicular basado en la intermediación de aristas en redes de vialidades. Y para mí es un gusto participar en esta edición del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Vamos a iniciar con unos preliminares, ¿no? Unas definiciones básicas que pues prácticamente son de uso común como lo que es una gráfica, pues que es un par de vértices y aristas, y el número de vértices lo denotaremos por n y el número de aristas por m. Las gráficas con las que estaremos trabajando en esta plática, pues son gráficas conexas, lo que implica que para cualquier par de vértices en la gráfica existe un camino. Y una definición que estaremos usando es la de intermediación de aristas. La intermediación de aristas está definida a partir de los caminos más cortos entre cada par de vértices. Esto es, tomamos un par de vértices y contamos todos los caminos más cortos que hay entre ellos y luego nos fijamos cuántos de esos caminos pasan por una arista en particular, digamos E, y entonces tomamos ese cociente, ¿sí? Es decir, de los caminos que pasan más cortos entre U y V, nos fijamos cuáles pasan por E. Y eso lo hacemos para todos, ¿sí? Las parejas de vértices en la gráfica y sumamos. Y el resultado de esa suma nos va a decir la intermediación de esa arista en la gráfica. Intuitivamente, pues esta intermediación mide qué tan buena es una arista para conectar distintas partes de la red. Desde los primeros estudios que se hicieron en redes de calles en particular, redes de vialidades, se supuso que había una conexión entre la congestión, una relación entre la congestión vehicular y la intermediación de una arista, es decir, o de una calle en una vialidad en estas redes, ¿sí? La imagen que ven ahí es una parte de la ciudad de Dresden, Alemania, y entre más gruesa es la arista o la vialidad, es proporcional, digamos, a su valor de intermediación. Entonces, pues sí, o sea, no es tan extraño, ¿no? O sea, suponer que si uno piensa que en las ciudades tratas de moverte por los caminos más cortos, pues entonces las calles que tienen intermediación más alta estarían relacionadas con la congestión. Después de esas primeras observaciones, hubo otros estudios que mostraron que realmente la intermediación no es suficiente para explicar el flujo vehicular a nivel de una calle, ¿no? Pero que si se agrega información a las aristas, entonces se puede predecir, incluso con un margen más o menos bueno, el nivel de congestión de cada calle, ¿sí? Sin embargo, la intermediación promedio de una red sí es un determinante para explicar parte de la congestión en las ciudades, ¿sí? Esto se mostró apenas en el 2019. Además, la tasa máxima a la que los vehículos entran a la red depende del valor máximo de intermediación en la red, ¿sí? Por otra parte, tenemos que la congestión y el número de vértices en las redes de vialidades crecen proporcionalmente con el tamaño de la población de una ciudad, ¿no? Entonces, pues una pregunta natural es cuál es la relación entre estas variables y la intermediación, si es que la hay. Y eso es lo que vamos a explorar, ¿no? Lo que nos propusimos explorar en este trabajo. Para ello, vamos a hablar primero de lo que entendemos por concentración de intermediación. Entonces, diremos que EB de G va a ser el total de la intermediación, ¿sí?, de aristas en una gráfica, y hablaremos de ella como la intermediación de una gráfica, ¿sí? Luego, queremos ver cuántas aristas tienen el 90% de esa intermediación de la gráfica. Entonces, para eso, pues ordenamos los valores de intermediación de mayor a menor
y tomamos los primeros K, tales que pues la suma de ellos sea aproximadamente el 90%. No es exacto, ¿no? Por supuesto, pero más o menos se puede hacer eso. Entonces, y una vez que tenemos eso, ese K, que es una cantidad de aristas, pues tomamos el cociente con respecto al total de aristas en la gráfica y ese RDE pues va a ser un indicador de la concentración de intermediación. Entre más pequeño, pues más concentrada está la intermediación, ¿sí? En un número más chiquito de aristas, ¿no? El número de aristas teniendo el 90%, pues va a ser más pequeño, ¿sí? Entonces, pero una pregunta natural también que surge es, pues, ¿qué tan pequeño, no? O sea, ¿qué tan pequeño debe ser este RDE para decir que tenemos una concentración, ¿no? En la intermediación. Entonces, para explorar esta pregunta, nosotros proponemos estas gráficas que les llamamos gráficas estrella doble lineal, porque lo que tenemos es dos estrellas simples, ¿no? En los extremos, y un conjunto de aristas o un camino que las une, ¿sí? A través de los centros de cada una. Estas aristas, estas gráficas les vamos a llamar H sub P, ¿sí? Donde el número de vértices va a ser igual a 3 veces P y P va a ser mayor o igual que 6. Y además, entonces vamos a tener dos vértices de grado P más 1, que van a ser los centros de las estrellas, digamos, ¿no? Si las viéramos por separado. Vamos a tener P menos 2 vértices de grado 2, que son los vértices que están en medio, ¿sí? En el camino que une los centros. Y vamos a tener 2 P vértices de grado 1, ¿sí? Que son los vértices que están unidos a los centros de las estrellas. ¿Ok? Entonces, estas gráficas H sub P tienen una arista central que vamos a llamar E sub 0, ¿sí? Con la máxima intermediación, ¿sí? Esta máxima intermediación que puede alcanzar una arista se va a dar siempre van a ser, bueno, aristas que les llaman arista puente o aristas de corte, y que son tales que cuando tú la quitas, las dos componentes que quedan de la gráfica original tienen la misma cantidad de vértices. Cuando tenemos gráficas de ese tipo, con esas aristas, entonces esas aristas alcanzan la máxima intermediación dado un n número de vértices. Y en este caso en particular resulta que las aristas adyacentes, o sea, las E sub 1, tienen valores muy parecidos de intermediación a E sub 0, y luego sus valores van decayendo conforme se alejan de la arista central, ¿sí? Bueno, resulta que esta porción de la gráfica, o sea, el camino que une los centros, ¿sí? Estas aristas que están aquí, tienen prácticamente toda la intermediación de la gráfica, ¿sí? Es decir, que si llamamos E garigoleada mayúscula a todas las aristas que están ahí y llamamos TDE la suma de la intermediación de esas aristas, pues va a resultar que este cociente, o sea, TDE entre el total de la intermediación de la gráfica, converge a 1. ¿Sí? Eso lo probamos en un artículo que ahorita tenemos en revisión, ¿no? Preprint. Y haciendo uso de este resultado, pues resulta que entonces, como en estas gráficas H sub P, las aristas ahí en esa porción, en el camino, pues prácticamente son M sub 3, ¿sí? Entonces, pues el 90% de las aristas ahí, pues van a tener el 90% de el total de la intermediación, lo que implica que el número de aristas teniendo el 90% de la intermediación, pues esencialmente es 3 décimos de m, y por lo tanto RDE es igual a 3 décimos. ¿Sí? En efecto, por ejemplo, para P igual a 100, tenemos que RDE es 0.307, para P igual a 1000 es 0.3001, solo para dar una idea de que además converge rápido, ¿no? a ese valor. Entonces nosotros usamos este umbral para definir
cuando una gráfica es de intermediación concentrada. Y diremos que una gráfica es de intermediación concentrada cuando RDE es menor o igual a 0.3. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver cómo se ve esto en gráficas aleatorias y en redes reales. ¿Sí? Entonces, estos ya pasamos a los resultados. Resulta que lo primero que hicimos fue ver qué pasaba con el valor de RDE cuando teníamos gráficas aleatorias, íbamos aumentando el tamaño de la gráfica. ¿Sí? Entonces, lo que ven ustedes aquí es el promedio. Hicimos, es el promedio sobre 10 realizaciones de cada tamaño. Vemos que los resultados son muy estables, ¿no? Salvo para las gráficas más chiquitas, que estas son de 100 vértices, ¿no? Las que están aquí más a la izquierda. Y conforme vamos aumentando, llegamos hasta gráficas de tamaño 30,000, o sea, con 30,000 vértices. Y es claro cómo estas tres que están acá arriba, ¿sí? Que hasta arriba son Barabás y Albert, las rojas son Erdős-Rengyi y las azules son retículas o grids, prácticamente permanece constante sus valores de RDE. Sin embargo, en las gráficas aleatorias planas, como son estas otras, las amarillas son gráficas de vecindad relativa, las verdes son gráficas Gabriel, las azules son triangulaciones de Delaunay y las color vino son subgráficas de las triangulaciones de Delaunay con la mitad de aristas. Se eliminan al azar la mitad y se deja esas subgráficas. Vemos que en estas en 10,000 vértices, en estas tres, ¿no? Ya tenemos gráficas de intermediación concentrada. En el caso de las de vecindad relativa, parece que si seguimos, ¿no? Vamos a llegar también a tener gráficas de intermediación concentrada. Entonces, parece que la planaridad, ¿no? Es la clave aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vimos qué pasaba en redes reales, como las redes de calles de París, y efectivamente observamos el mismo patrón, ¿sí? O sea, cómo RDE va cayendo a medida que crece la red, ¿sí? Prácticamente después del tercer periodo, ya tenemos gráficas, las redes de calle se vuelven de intermediación concentrada, y esto, pues más o menos vean que esto es de 1791 a 1889, es decir, pasaron 100 años para que esto se diera. Sin embargo, en el caso de Tijuana, ¿sí? Eso mismo pasa, pero apenas en 40 años, de 1930 a 1970. Y luego, claramente, pues todavía se vuelve el valor RD más pequeño, ¿sí? Entonces, vemos que es consistente, ¿sí? Cuando vemos la evolución de estas dos ciudades, que además son dos casos paradigmáticos, una ciudad vieja, digamos, como París, y una ciudad muy, muy joven como Tijuana. ¿Sí? Luego exploramos qué pasaba, ¿sí? En general, ¿sí? En 300 ciudades en el mundo, con base en una clasificación que hace la empresa INRIX, que reporta la congestión en 1,000 ciudades en el mundo. Nosotros tomamos 300, las primeras 100 más congestionadas, luego las que estaban entre el 450 y 550, y las que estaban entre el 900 y 1,000. Y primero observamos en el lado izquierdo que la misma relación que se observa entre RDE y el tamaño se ve aquí para estas 300 ciudades que son distintos países y partes del mundo. Entonces, diciéndonos como claramente en algún punto se pasa este umbral de 0.3 conforme crece las ciudades, pero más importante es que nuestro umbral de 0.3 prácticamente delimita a las 100 ciudades más congestionadas. Es decir, que cuando pasas de ese 0.3 es altamente probable que ya tengas problemas de congestión, ¿sí? Entonces, como comentarios finales, por supuesto sabemos que el problema de congestión va mucho más allá del análisis de las redes, pero este análisis ya nos permite entender por qué se da esto, y la planaridad es un elemento fundamental que si nosotros queremos modificar cosas, pues tendríamos que hacer cosas más similares a un grid, que es la única plana donde la distribución de la intermediación se hace más o menos uniforme. Pero lo más importante es
que necesitamos medios de transporte alternativos a los automóviles, ¿sí? Porque la congestión es inevitable a medida que la ciudad crece, aun cuando la tasa de vehículos fuera constante. Y sobre todo en ciudades como las latinoamericanas, donde la mayoría de los viajes cotidianos se realizan en transporte público. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.